Bienvenidos, jóvenes. Vamos a empezar con el tema número 2 de investigación, un tema apasionante porque está ligado a la filosofía y viene a ser también la segunda parte del tema de la primera clase. En esta oportunidad vamos a ver el origen del conocimiento y su incidencia en la construcción del conocimiento científico. Entonces vamos a discutir las diferentes explicaciones sobre el origen del conocimiento. De eso se trata nuestro tema. Bien, a continuación voy a compartirles este rompecabezas. Díganme a ver si se puede abrir. Se los comparto en el chat de Zoom. Díganme si lo pueden abrir porque me estaba dando problemitas en la aplicación. Díganme si lo pueden abrir a este rompecabezas que les envíen. O si les sale error, me avisan. Sí, profe. Sale error, profe. Sale, profe. Error. Ya listo, es la aplicación, voy a tener que reinstalarla o algo así. Listo. Entonces vamos a pasar directamente a visualizar este video donde vamos a apreciar un poquito al menos cuál ha sido la evolución del conocimiento. Entonces para ello paso a compartirles la pantalla. Y por favor, voy a silenciar los micrófonos. Espero que no los activen, si no es que cuando yo se los pido, ¿sí? Para que se pueda entender mejor el contenido de la clase. Listo, vamos a mirar este video a continuación. El origen del conocimiento, es decir, del saber hacer lo necesario para sobrevivir en el entorno natural, ha sido una consecuencia o un resultado de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. En la medida en que los hombres fueron aprendiendo a hacer cosas para sobrevivir frente a las inclemencias medioambientales, y también en la medida en que lo consiguieron, fueron capaces de introducir un orden o una estructura de clasificación para comprender, explicarse lo que sucedía a su alrededor, y después para actuar sobre el entorno, manipulando y modificando los materiales que tenían a su alcance. Lo primero que hace un sujeto al conocer el entorno y así someterlo a sus propios intereses de adaptación es llenar de contenidos todas las cosas y avatares que le han llamado la atención. Es decir, colmarlos de explicaciones para poder apreciarlos de una manera más coherente, ordenada, clasificada, redundante, y de ese modo, dicho sujeto se sentirá mucho más confiado y seguro frente a lo percibido. En consecuencia, el primer ejercicio de conocimiento, hacer saber, que lleva a cabo el sujeto humano es precisamente buscar una respuesta más tranquilizadora que satisfactoria para aprender las cosas y avatares del entorno que más le llaman la atención. Los conocimientos obtenidos en ese proceso son el origen tanto de los mitos como de las ciencias. ¿Qué fue lo primero que a los sujetos les interesó conocer? Podría resultar más o menos obvio pensar que los primeros usuarios del conocimiento centraron su mirada en las cosas más próximas y presentes de su entorno natural. Sin embargo, los primeros conocimientos no se extrajeron de cosas tan cercanas y cotidianas como la dureza de las piedras, el sabor de los matorrales, el dolor de las muelas, el cansancio físico, el sueño, la sed o la velocidad de una gacela. Todo lo contrario. Los primeros conocimientos surgieron de aquellos objetos que se localizaron a mayor distancia de aquellos sujetos que desarrollaron la capacidad de conocer. Resulta paradójico pensar que los primeros objetos de conocimiento que elaboraron cognitivamente los hombres pensantes se caracterizan por la lejanía en un entorno en el que la proximidad es quizá la cualidad más importante. Albert Einstein y Jean Piaget comparten el postulado que dice: aquello que es primero en la práctica cognitiva del sujeto se convierte en el último objeto de su conocimiento. O dicho de otra manera, el conocimiento es lo último en ser conocido. Si tuviéramos que resumir en una sola frase la diferencia que existe entre conocer y conocimiento, habría que decir que lo primero es una actividad, una práctica que desarrollan los sujetos para distanciarse,
tomar distancias respecto a su entorno. Y que lo segundo es un mapa de los trayectos practicados por aquella actividad. Se empieza a tomar distancias frente al entorno cuando el sujeto es capaz de anticipar un acontecer todavía no presente, el trueno que sigue al relámpago, y adelantar con éxito una respuesta capaz de los oídos, en virtud de una experiencia similar registrada con anterioridad. La distancia no solo se refiere al espacio, sino también al tiempo, es decir, destacan los aspectos que no están sucediendo en el entorno, sino que han ocurrido hace mucho tiempo o que pueden ocurrir mucho después. No hay que olvidar que la primera ciencia o los primeros conocimientos científicos que surgieron tienen que ver precisamente con la astronomía y que también la gran mayoría de los relatos astrológicos, leyendas, epopeyas y odiseas cuentan los orígenes de los tiempos o la escatología de la humanidad. En ambos casos, la ciencia y el mito abordan entidades que se localizan a mucha distancia espaciotemporal del sujeto que conoce. Muy bien. Ahora voy a pedir la participación. A ver, vamos a preguntarle a la niña Nayeli. Nayeli Núñez. Entonces, según lo que hemos visto en el video, ¿se puede hablar entonces de una evolución del pensamiento humano o siempre el pensamiento ha sido el mismo? ¿Qué nos dice Yaneli? Nayeli, ¿no me escucha? Dígame, es que Ah, ya. sí, le escucho. A ver, Nayeli, entonces, ¿qué dices tú? ¿Se puede hablar de una evolución del pensamiento, del conocimiento humano, sí o no? Se le escucha entrecortado, no lo entiendo. Ah, de pronto, bueno, es por la señal del internet. Ahí le escucho. Ya, la pregunta es si se puede hablar de una evolución del conocimiento humano o siempre ha sido el mismo. No lo escucho. ¿No me logra escuchar? Bueno, voy a dar la palabra a otro compañero para que participe, ¿ya? A la próxima, ojalá ya mejora la señal y puedes participar tú también. A ver, Mafer, ¿qué nos dices tú? ¿Se puede hablar de una evolución de pensamiento humano? ¿Cómo te lo... ¿Sí se puede Ya hablar? sabes que me iba a preguntar. Pues. A ver, según lo que vino, hablaban sobre que las personas, o sea, el conocimiento en las personas surgió a raíz de lo que ellos veían, ¿ya? Y que lo primero que ellos comenzaron a conocer era lo que estaba más distante. Y ahí salía el ejemplo del sol, la luna y todo eso. Entonces, que a raíz de eso surgieron lo que son los mitos y lo que es la ciencia. Correcto. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, obviamente fue cambiando y evolucionando a raíz de que iban descubriendo las cosas. Excelente, muy bien. ¿No te parece, Mafer, extraño que el ser humano, en vez de preocuparse por conocer lo que estaba más cerca de él, incluso conocer por qué le dolía la muela y lo hacía llorar del dolor, en vez de preocuparse por conocer eso, primero se comenzó a preocupar por conocer lo que estaba más lejos? ¿Por qué crees que hacía eso el ser humano? Porque eran cosas que, si bien es cierto, un dolor de muela o algo así también era como que algo nuevo para ellos, pero ¿Ah? lo demás era algo que los sorprendía y les llamaba más la atención. Les causaba inmenso asombro, efectivamente. Gracias, Mafer. Muy bien. Pregunta para Zinedine. Zinedine, ¿sí me puedes escuchar? Zinedine Suárez, ¿me puede escuchar? Bien, creo que quizá no me puede escuchar. Entonces le voy a preguntar a Jordano Isa. ¿Sí me puede escuchar, Jordano Isa? Sí, lo escucho. Ya, Jordano. Efectivamente, el pensamiento humano, el ser humano ha tenido una evolución en su conocimiento, en su pensamiento. ¿Cómo te lo imaginas al ser humano de aquí en 200 años? Quizás con otro tipo de pensamiento, o sea, y con nuevos conocimientos. Porque obviamente con el pasar de los tiempos se descubren nuevas cosas y quizás Ajá. de aquí en miles de años el ser humano pueda descubrir, en este caso, nuevas vidas, o sea, y yéndonos a un extremo más grande, puede descubrir una forma de vida, nuevos planetas. Al final puede hasta terminar descubriendo ya todo,
todo lo que nos rodea aquí mismo. Pero el ser humano, así mismo como dice el video, más se centra en lo lejano, más se centra en lo que Correcto. está lejos, Y, en lo que la asombra más. y tú viste lo que sucedió, Alexandro, el fin de semana, o la semana pasada, podemos hablar también con el lanzamiento de SpaceX, Sí, sí, que sí. imagínate, lanzó por primera vez una empresa privada, lanzó hasta la Estación Espacial Internacional una nave tripulada. Eso implica que en adelante, en el futuro, es muy probable que se abra el turismo espacial o la minería espacial. Imagínate, ¿qué tal eso? Extraer las riquezas enormes que tienen los satélites como la Luna o que tiene un asteroide, un cometa. A todo eso apunta la humanidad. Hay un pensador que, bueno, se los compartiré en su momento, la entrevista que le hacen a este pensador judío, y él afirma que de aquí en unos 100 o 200 años, lo que hoy en día, la computadora, el internet, este aparatito llamado celular, hoy en día es una extensión de nosotros, pero es una extensión externa, está fuera de nosotros. Este pensador dice que de aquí en unos 100 o 200 años, todo el conocimiento que nosotros podemos tener mediante el celular, mediante internet o la computadora, lo vamos a incorporar a nuestro cuerpo mediante un chip. Él dice que en el futuro eso será la nueva normalidad y la generación del Homo sapiens va a ser pronto reemplazada por una generación de hombre tecnológico, de un hombre ya de futuro. Ese va a ser el nuevo salto evolutivo de la humanidad. Bueno, muchas gracias, Giordano, por tu aporte. Ahora sí, jóvenes, les sugiero vayan tomando nota de las diferentes etapas en la evolución del pensamiento. Comenzamos, así como nos enseñaba el video y nos lo dijo Maffer muy acertadamente. Al inicio, el ser humano en su primera etapa, el conocimiento se basaba sobre todo en los fenómenos de la naturaleza. Cuando ellos miraban un eclipse, cuando miraban formarse un tornado o caer una tormenta eléctrica, ellos no podían hacer otra cosa sino sentir asombro, no tenían ciencia y explicación alguna para eso. Entonces, delante del asombro, pues ellos lo que decían simplemente, ¿por qué será que sucede eso? Seguramente ahí en la atmósfera, ahí en el aire, allá arriba, tiene que haber algún Dios y ese Dios está enviando sus rayos a la tierra porque está enojado. Lo hemos hecho enojar nosotros a lo mejor. Entonces le ponían un nombre a ese Dios y decían, ese Dios del cielo se llama Zeus, ese Dios del rayo se llama Zeus. Y se veían, por ejemplo, los mares que se agitaban con violencia en un tsunami y se veían una tromba marina que se elevaba en el océano y le tenían miedo a esa tromba marina. Entonces decían, debe haber ahí también un Dios y ese Dios de los mares se llama Poseidón. Y así, jóvenes, es como comienza esta etapa mitológica en la forma de pensar y de conocer del ser humano. Eso fue producido por el asombro que le causaban estos fenómenos a los seres humanos. Y miren que esta etapa mitológica prácticamente duró desde el siglo 25 al siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando de más de 2000 años que duró esta etapa mitológica de la humanidad. Pero les cuento algo, no solamente los pueblos griegos desarrollaron mitos, también los pueblos mesopotámicos. La palabra Mesopotamia, jóvenes, ustedes deben saber, viene de Meso y Potamos, que significa en la mitad entre los dos ríos. Es decir, Mesopotamia es esta parte del Medio Oriente entre los ríos Tigris y Éufrates. Bien, pero ¿qué es un mito, jóvenes? Pues es una narración que tiene como protagonistas a dioses y héroes y son creados para tratar de explicar una realidad de forma fantástica. Para eso se crearon y se elaboraron los mitos. No teníamos ciencia que expliquen las cosas, el porqué de las cosas. Pues entonces nuestros antepasados, ellos crearon mitos para tratar de explicar esos acontecimientos que les causaban tanto impacto, tanto asombro. Más tarde, jóvenes, los filósofos griegos dieron un paso del mito a logos. Y este es el paso donde comienza ya la racionalidad humana a tratar de darles una explicación mediante argumentos, mediante pruebas, mediante razones. Ahí comienza la parte filosófica. Miren cómo evoluciona el conocimiento humano. Primero del asombro de esos fenómenos naturales, ahora pasa a una etapa ya de filosofía, preguntarse de las causas y de los porqués. Mientras que en la parte mitológica todo se atribuía a la presencia de dioses. Ahí tienen, por ejemplo, en pantalla algunos de los principales dioses griegos. Que en primer lugar, pues los dioses principales, Gea y Urano, tuvieron como hijos a Cronos y Rea, y luego de Cronos y Rea nació Zeus, y bueno,
Esas eran las explicaciones que ellos daban para dar a entender el origen de estos dioses. Y había un dios para cada cosa prácticamente en aquel entonces. Es increíble todo esto, pero esa es la evolución del pensamiento humano. Como segunda etapa, jóvenes, aquí la tienen, la etapa de los filósofos griegos, los tres más grandes, sobre todo Sócrates, Platón y Aristóteles. A estos filósofos griegos se los considera de alguna manera como los inventores de la filosofía, pero inventores no porque ellos de la nada la inventaron como si fuera un artefacto, un producto, sino inventores en el sentido de que ellos sistematizaron, condensaron, resumieron todo el conocimiento humano que había hasta ese momento, relacionado a la sociedad, a la naturaleza, a la astronomía, a la ética, a la moral, a la política. Todos ellos se encargaron de sistematizar, de redactar y de dejar para la historia de la humanidad esos grandes escritos. Esto lo hicieron entre los años 600 al 200 antes de Cristo, donde surgieron en Grecia sobre todo varias escuelas. Entre las más famosas, sobre todo la escuela de Platón, que se llamaba el Liceo, y la escuela de Aristóteles, que les llamaban los estagiditas también. O también les llamaban los peripatéticos, así se llamaban los discípulos de Aristóteles, los estudiantes de Aristóteles. Entonces, jóvenes, la filosofía griega en esta segunda etapa pone las bases para la especulación filosófica occidental. Vamos a la segunda etapa. Tercera etapa, joven. Resulta que Grecia fue conquistada por el enorme imperio romano. Miren qué grande era el imperio romano en el mapa. Miren, abarcaba gran parte de Europa. Todo esto es Europa y todo esto era el imperio romano. Abarcaba parte de Medio Oriente, miren, todo esto de aquí. Y abarcaba todo el norte de África. Por eso ellos al mar Mediterráneo, que quedaba en el centro, ellos le decían, este es el Mare Nostrum, que significa, este es nuestro mar. Ellos se consideraban dueños del mar Mediterráneo. Imagínense la grandeza de ese imperio. Pues bien, este imperio romano fue el que se encargó de conquistar a los griegos. Y cuando conquistaron Atenas, Estagira y todas estas grandes ciudades griegas, Esparta incluso, pues ellos se dieron cuenta que los griegos tenían algo especial que ellos llamaban filosofía. Pero al inicio los romanos, que era un pueblo de militares y guerreros, dijeron, ¿para qué nos sirve la filosofía? A nosotros nos sirven las armas y las estrategias de guerra para conquistar más pueblos. Entonces al inicio ellos no se interesaron por la filosofía, pero después ellos sí ya comenzaron a valorarla. Incluso terminó reconociendo que el imperio tenía la obligación de cuidar las almas, es decir, de educarlas, de formarlas, de enseñarles la sabiduría, la filosofía, las leyes, las normas, la ética, la moral. Imagínense cómo se da ese cambio en el imperio romano del conocimiento humano. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino da un paso decisivo en la configuración de nuestro pensamiento, de nuestra cultura occidental. Resulta que Constantino se convierte al cristianismo, se hace bautizar, y entonces él en su imperio es el que funde, el que une en una sola la cultura romana, que estaba empapada, estaba mezclada con la cultura griega, con la filosofía griega, la une con la religión judeocristiana, que en este caso pues es el catolicismo o cristianismo. Y así nace la cultura occidental cristiana. Miren, esto sucedió entonces en aquel entonces con el emperador Constantino. En una cuarta etapa, jóvenes, miren que el conocimiento humano ya se iba desarrollando a través de la filosofía cada vez más y más. Sin embargo, ocurrió lo siguiente. En el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano estaba en decadencia. Lo atacaban los pueblos bárbaros que venían de Alemania, los pueblos bárbaros que venían de Holanda, Países Bajos, Bélgica. Eran constantemente atacados en sus fronteras por estos pueblos bárbaros. Aparte, dentro de la sociedad romana había mucha descomposición, corrupción, ruinas, peleas, envidias, asesinatos, y todo esto fue debilitando el imperio. Entonces el emperador Teodosio dijo, voy a repartir mi imperio en dos grandes partes. Y él tenía dos hijos, uno de ellos se llamaba Arcadio y el otro Honorio. Entonces Arcadio le dio el este del imperio romano, todo lo que ustedes aquí en el mapa ven pintado de amarillo, se lo dio a Arcadio. Y la parte occidental se la dio a Honorio, su otro hijo. Sin embargo, 80 años después prácticamente cayó el imperio romano de Occidente. Esta parte de verde se destruyó ya como imperio, cayó en manos de los pueblos nórdicos, de los pueblos bárbaros y se acabó como imperio como tal. No así el imperio romano de Oriente, porque esta parte, jóvenes, duró 1000 años más como imperio.
¿Y cuál era la capital del Imperio Romano de Oriente? Pues era Constantinopla. Y la capital del Imperio Romano de Occidente, pues era Roma. Entonces, fíjense, esta parte del Imperio Oriental duró 1000 años más hasta 1453, donde comienza, jóvenes, prácticamente la oscura Edad Media. ¿Por qué se la conoce como la oscura Edad Media o también medioevo, así como con desdén, con desprecio? ¿Por qué se la conoce? Pues porque a partir del año 1453 en adelante se producen pocos conocimientos científicos. Se produce poca ciencia durante toda esa época y hasta 1453 poco conocimiento, poca filosofía, poca ciencia. Y esto se debe a una cosa, jóvenes, a que la iglesia, el cristianismo, era quien dominaba toda la historia y toda la sociedad. Entonces, jóvenes, en ese tiempo, miren que la iglesia católica, la iglesia cristiana ha evolucionado en su forma de pensar también. Pero en aquel entonces ellos decían, no, pues si tú quieres salvar tu alma, irte al cielo, tú no necesitas ni filosofía, ni ciencia, ni conocimiento. Tú dedícate a cumplir la Biblia, los mandamientos, a hacer el bien, y con eso es suficiente para que te vayas al cielo. Entonces ellos decían, pues prácticamente no era necesario una filosofía, un conocimiento, y por eso no se produjo grandes adelantos en el conocimiento. Y a eso se debe que se le conoce esa etapa como una etapa oscura o el medioevo. Sin embargo, jóvenes, al final de esta etapa del medioevo, en la parte alta ya de la época medieval, entre los siglos 9 y 12, surgen las famosas escuelas monacales. Y voy a pedirle, a ver, a Michael Polo. Michael, si tú nos ayudas con una interpretación, una lectura de esta imagen que tú ves en la pantalla. Lo que tú supones que es, dinos, danos tu opinión. ¿Qué crees que es esa imagen? ¿Quiénes son estas personas? Yo veo las imágenes que son estudiantes, parecen estudiantes. Parecen estudiantes, muy bien, efectivamente. Y dime, ¿a qué se parecen estos muebles? A bancas. A bancas de una iglesia. Exacto, como si fuera una iglesia, excelente. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias. Efectivamente, jóvenes, estas eran las escuelas monacales. En ese tiempo no habían imprentas. ¿Sabe cómo copiaban un libro, cómo lo reproducían? Pues las escuelas monacales, un monje se ponía al frente y comenzaba a dictar. Y los demás monjes, con pluma y tintero, tomaban nota de todo lo que les iba dictando el monje que estaba en la parte de adelante. Y entonces así se reproducían los libros. Ese fue uno de los grandes aportes de la escolástica, la reproducción de libros. ¿Pero qué clase de libros? No cualquier clase de libros. No solo reproducían Biblias. La escolástica reprodujo también los escritos filosóficos de Aristóteles, de Platón y muchos otros de la antigüedad griega. Entonces eso hizo que pase y se difunda acá en Europa todos los conocimientos que venían de Grecia. Y nuevamente comienza a renacer, comienza a resurgir otra vez el conocimiento filosófico, el conocimiento científico. Por eso la quinta etapa en el desarrollo, en la evolución del conocimiento humano es el renacimiento, ¿sí? Entonces aquí yo quiero pedir la participación vamos a pedir la participación de Ciani. Ciani, por favor, abre tu micrófono y dime qué diferencias detectas entre la figura de la parte superior y la parte inferior. Háblame de las diferencias físicas, de las diferencias de vestimentas, en fin. ¿Qué diferencias tú notas, Ciani? Ya que la primera está como más relacionada como a la religión. Ajá. Que Dios era como el centro. Correcto, muy bien. ¿Y la segunda? El ser humano, no sé. Efectivamente. Excelente, Ciani, muchas gracias. Miren, la primera pintura corresponde a la época medieval y ahí nos demuestra claramente cuál era la concepción de esa época. Y como bien lo dijo Ciani, simplemente, miren, esta figura de aquí representa a la Virgen María con esta túnica oscura y larga. Y aquí representa al niño Jesús, Dios. Entonces, en la época medieval, la religión, la fe, Dios era el centro de todo y la religión controlaba el conocimiento. Eso era todo. Pero ¿qué pasa con el Renacimiento? Miren, en cambio, esta pintura del Renacimiento, donde se trata de expresar la creación de Eva. En cambio, aquí Dios no está en el centro como acá. Aquí Dios, que es este personaje, está, miren, en un costado. Ya no ocupa el primer lugar, sino que lo colocan al costado
Y en el centro incluso la colocan a la mujer, miren, saliendo de la costilla de Adán. Eso está escrito en la Biblia. Pero miren cómo hay ese cambio en el conocimiento, en la forma de entender, de ver el mundo. Y todo eso va a configurar, a partir del Renacimiento en adelante, va a configurar, va a modificar la manera como se haga ciencia, investigación y cómo se produce el conocimiento humano. Y además otra cosa, fíjense, como bien lo decía Cian, incluso en las vestimentas de estas personas, todas parecen que fueran personas muy, muy, muy religiosas. Y en cambio acá, ¿qué es lo que vemos? Más bien vemos al ser humano desnudo, tal y como es, mostrando toda su corporeidad. Eso significa que a partir del Renacimiento se le otorga un valor mucho más grande al cuerpo humano como el medio, el mecanismo que nos ha dado la naturaleza para poder llegar al conocimiento. Más tarde todo eso se va a ver reflejado en las diferentes corrientes de pensamiento filosófico y en las diferentes corrientes de conocimiento. Entonces, jóvenes, en la época medieval, Dios es el centro de todo y la religión controla el conocimiento. En cambio, en el Renacimiento, ese renacer se manifiesta en todas las formas del quehacer humano, artes, letras, ciencias, medicina y, por supuesto, el conocimiento. Una cosa importantísima del Renacimiento, jóvenes, por primera vez en la historia, jóvenes, unos hombres sabios se atreven a contradecir la religión y la Biblia. La Biblia decía en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, decía que el sol se detuvo en medio de la batalla porque Josué le ordenó al sol que se detenga. Entonces los cristianos decían, bueno, si la Biblia dice que el sol se detuvo, obviamente es porque el sol estaba moviéndose. Conclusión, el sol se mueve y la tierra está siempre quieta. Y miren, para ellos eso era conocimiento verdadero y nadie los podía hacer cambiar de parecer. Hasta que llegue el Renacimiento, viene la revolución copernicana, Nicolás Copérnico, aparece Galileo Galilei y ellos dicen, no, es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y es el Sol el que permanece siempre quieto. Y miren, por primera vez en la historia, la ciencia desafía a la religión. Y en ese sentido, pues jóvenes, es fácil entender porque la Biblia no es un libro de ciencia, de astronomía o matemática. La Biblia es un libro religioso, es un libro de fe que contiene muchos géneros literarios y no se le puede dar tanto una interpretación literal ni científica. ¿Sí? Bien, entonces, un hijo de ese renacimiento filosófico científico es el famoso René Descartes, francés, jóvenes, entre los años 1596 y 1659. Dime, Emilio. El tiempo de la llamada, hay que renovar. Sí, correcto. Termino esta parte y finalizamos y hacemos la segunda parte, ¿ya? Entonces, con René Descartes, jóvenes, su gran aporte es que comienza a darle al pensamiento, al razonamiento humano, le comienza a dar el primer lugar. Y uno de sus aportes filosóficos racionalistas, porque Descartes es netamente racionalista, es la duda metódica. ¿Qué dice Descartes? Dice, si tú quieres llegar al conocimiento verdadero, hermano, duda de todo. No te confíes de nada. Los sentidos te pueden engañar. Imagínate, eso dice Descartes. Es decir, si tú vas en una carretera y miras allá en el horizonte que esa carretera está mojada, dice Descartes, no, tus sentidos te están engañando. Camina hasta donde tú crees que está mojado y vas a ver que esa carretera está seca. No había tal. Todo fue una ilusión óptica. Es decir, tus ojos te acaban de engañar. Por tanto, no te fíes de los sentidos. Duda de todo. Eso decía Descartes. Miren, la duda metódica. Pero no era una duda sin sentido, jóvenes. Simplemente era una duda como para filtrar los conocimientos falsos de los verdaderos. Una duda que nos permita buscar la verdad. Una duda que nos permite tener y tiene vigencia en el tiempo esa duda, jóvenes, porque hoy en día que estamos bombardeados de tantas noticias falsas en internet, redes sociales, hoy más que nunca necesitamos aplicar la duda metódica, es decir, analizar primero antes de creer que esa noticia, que ese conocimiento sea verdadero. Entonces esto tiene vigencia incluso hasta el día de hoy. Entonces Descartes, netamente racionalista, afirma que la esencia del pensamiento, del conocimiento es el pensamiento. Entonces Descartes dice, si tú quieres llegar al conocimiento científico, al pensamiento científico, tú ya no necesitas recurrir de pronto a la Biblia, de pronto a la fe, a la religión. No, dice Descartes, tú necesitas acudir a tu propio pensamiento y aplica la duda metódica a todo lo que tú conozcas y vas a encontrar el conocimiento verdadero. Incluso, miren, Descartes también en ese sentido es padre del método analítico,
porque sostiene que para alcanzar el conocimiento se debe fragmentar el problema. Eso es analizar, fragmentar, dividir el problema en varias partes para poder abarcarlo de manera suficiente. Entonces, de esa manera Descartes pone su fe más bien en la razón y no tanto en la fe o en la Biblia. Miren cómo ha ido evolucionando el conocimiento joven. Listo. Ahora finalizamos.